Hola, hoy vamos a meternos de lleno a entender unas entidades que son clave en el sistema financiero, pero que a veces parecen un misterio: los buros de información. ¿Qué son realmente? ¿Bajo qué reglas operan? Bueno, vamos a descubrirlo juntos. Todo arranca con una pregunta que seguramente más de uno se ha hecho. Cuando pedimos un crédito, ¿en qué se basan para decir que sí o que no? Pues una parte importantísima de esa respuesta está justamente en la información que manejan los burós. Para tenerlo todo bien claro, esta será nuestra ruta. Primero, lo básico. ¿Qué es un buró? Después, cómo se crean y consigan su licencia. Luego, de dónde sale toda esa información. Y ojo, lo más importante, ¿qué derechos tenemos sobre nuestros propios datos? Y para cerrar, revisaremos qué deben hacer y qué tienen prohibido. Muy bien, empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente un buró de información? Entender bien su rol es la pieza fundamental de todo este rompecabezas. A ver, según la norma, un buró de información o BI es una empresa con un propósito súper específico. La mejor manera de imaginárselo es como si fuera una gigantesca biblioteca de historiales financieros. Su única función es esa: recolectar, organizar y entregar información sobre cómo nos comportamos con los créditos. Son, en pocas palabras, los administradores de la memoria financiera del sistema. Ahora, no es que cualquiera pueda levantarse un día y decir, voy a abrir una de estas bibliotecas. Para nada. Crear y operar un buró de información es un proceso bien riguroso, con reglas muy, pero muy estrictas. Veamos cómo se arma todo esto desde cero. El camino para obtener esa licencia lo supervisa con lupa la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, o sea, la ASFI. Empieza con una solicitud que necesita una no objeción. Luego, hay que demostrar que se tiene el capital mínimo. Después, publicar la solicitud en un periódico y solo después de pasar todas esas revisiones, se consigue la licencia. Como ven, es un filtro pensado para garantizar la máxima seriedad. Y hablando de seriedad, el capital mínimo no es poca cosa. Se piden 250,000 unidades de fomento a la vivienda, las VF. Esta es una unidad que se ajusta con la inflación, así que hablamos de una suma importante. La idea es asegurar que tengan la solidez financiera para manejar información tan delicada desde el primer día. Pero aquí viene lo más interesante: los controles de integridad. No puede ser fundador alguien con deudas pendientes con el Estado o que no pueda demostrar que es solvente. Pero fíjense en este punto: tampoco quienes estén en las listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto es clave, es un candado para evitar que el sistema se use para lavado de dinero o cosas peores. Nos da una idea muy clara del nivel de escrutinio que existe. Ok, ya sabemos qué son y cómo nacen. Pero la gran pregunta es, ¿de dónde sacan la información? ¿Y quién puede verla? Porque es aquí donde se juega el partido de verdad. La información no se recoge de cualquier lado, ¿eh? Las fuentes están muy reguladas. La principal es la Central de Información Crediticia de la misma ASFI. También pueden usar otras fuentes públicas o privadas, siempre que sean legítimas. Y claro, información de órganos judiciales que sea relevante para saber la capacidad de pago de alguien. A ver, es súper importante diferenciar estos dos roles. La fuente de información es la que le da los datos al buró. Por ejemplo, un banco que reporta los créditos que dio. El usuario de la información es quien consulta esos datos, como el mismo banco cuando está evaluando un nuevo crédito. Y aquí un detalle que no es menor: el usuario solo puede consultar con la autorización previa y por escrito del dueño de los datos. Con tanta información delicada dando vueltas, la seguridad es lo primero. La ley es clarísima: los buros tienen que implementar medidas efectivas de seguridad y control. Su trabajo es blindar esas bases de datos para que nadie pueda entrar sin permiso, alterarlas o usarlas para lo que no debe. La confianza en todo el sistema depende de esto. Y esa memoria financiera tiene fecha de caducidad, o más bien, de conservación. La ley obliga a los burós a guardar la información por un mínimo de 10 años. Esto es útil para tener una foto completa del historial crediticio a lo largo del tiempo, algo que sirve tanto a los bancos como a las personas. Ahora sí, pasamos a la parte que quizás sea la más relevante para todos nosotros: los derechos que cada persona tiene sobre su propia información. Porque al final, no lo olvidemos, estamos hablando de nuestros datos. Este es un derecho fundamental. Cualquier persona puede pedir su reporte de crédito al buró una vez al año, y tiene que ser gratis y en formato impreso. Ese reporte debe ser completísimo, incluso diciendo quiénes han consultado el historial. Es sin duda la herramienta número 1 para saber cómo estamos financieramente. ¿Y qué pasa si vemos un error en el reporte? Bueno, hay un camino claro para solucionarlo. Hay que presentar una solicitud por escrito, ya sea al buró o directamente al ASFI, con todos los papeles que demuestren el error.
El buró está obligado a chequear el dato con la fuente original y, si se confirma el error, tiene que avisarle a todos los que consultaron esa información incorrecta en el último año. Es vital saber qué puede y qué no puede estar en un reporte de crédito. Sí, debe tener información objetiva, pagos puntuales y también los atrasos, y también quienes han revisado los datos en los últimos 2 años. Lo que está totalmente prohibido es la información sensible. Nada de ideología, religión, estado de salud o cualquier otra cosa que sea parte de nuestra vida privada. Y ya para ir cerrando, vamos a resumir las responsabilidades más importantes de los burós. Este es el marco que asegura que todo el sistema funcione de manera justa, legal y sobre todo segura. Entonces, para que quede claro, los burós tienen obligaciones muy concretas, como usar la información solo para lo que está permitido, corregir errores rápido y dejar que la ASFI lo supervise. Pero al mismo tiempo tienen prohibiciones muy firmes. No pueden recolectar datos sensibles, no pueden cambiar la información porque sí y no pueden pasarla a nadie sin autorización. Son las 2 caras de la moneda de la responsabilidad. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido. Ahora sabemos qué son los burós, cómo funcionan y, lo más importante, qué derechos nos protegen. La pregunta ya no es tanto qué hacen ellos, sino qué vamos a hacer nosotros con esta información. Conociendo las reglas, podemos empezar a usar nuestro historial financiero para que juegue a nuestro favor, porque al final, entender cómo funciona todo esto es tener el poder.